Muy bien a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, todas las semanas, los jueves, estamos aquí en el ISABI, vamos a hablar sobre salud mental. Y hoy, de manera particular, primero estamos muy contentos de que Aldo Reyes nos acompañe. Vamos a hablar de temas particularmente importantes, de algo que se convirtió en un punto trascendente por ahí del año 18-19, cuando pues, nos dimos cuenta que lejos de ser un país únicamente de tránsito, nos habíamos convertido también en un país destino de una gran cantidad de población en condición de movilidad. Entonces, hoy vamos a hablar de qué deja la pandemia, qué pasa actualmente con las necesidades de salud mental en la migración, en la población en condición de migración. Y para eso le quiero dar la bienvenida al maestro Aldo Reyes. Pues mucho gusto tenerte por aquí. Bienvenido a este espacio de Coviduti, este espacio de comunicación con gente que ha estado trabajando en situaciones relacionadas a la pandemia. Hemos estado aquí trabajando ya un largo tiempo y es un gusto tenerte por aquí. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, José, en saludarte nuevamente. Sí, justamente, ¿no? Nuestro encuentro fue a partir de este grupo de trabajo sobre salud mental ahí en la Universidad Nacional, y donde derivó también en este proyecto sobre salud mental y migración, y tuvimos la oportunidad ahí de hacer un trabajo juntos en la frontera norte bueno, que resultó muy provechoso y una muy buena experiencia, ¿no? En relación al tema de salud mental y migración, y derivado de eso seguimos con diversas actividades, ¿no? Y qué bueno que se retome el tema, bueno, que se siga trabajando en el tema y que retomemos juntos en este encuentro, ¿no? Hay mucho que decir al respecto. Sí, fue muy provechoso nuestro trabajo por allá, por la frontera norte. También conocimos más de cerca a la población en condición de migración, y creo que es una de las razones por las cuales me da mucho gusto que estés por aquí. Y pues sin más preámbulo, pues cuando tú decidas podemos iniciar esta presentación. Bienvenido. Muchas gracias, José. Bueno, pues soy Aldo Reyes, ya me ha presentado José. Dentro de las diversas actividades que realizamos, hacemos parte del Seminario Universitario de Migración en la Universidad Nacional. Desde ahí nos hemos coordinado también con distintas organizaciones e instituciones, y formo parte de una organización que se llama Onda Salud Mental y que tiene un observatorio sobre salud mental en México, que está ahí en proceso. Y uno de los temas relevantes que nosotros consideramos es justamente el tema de la salud mental vinculada a la migración. Y justamente igual es importante señalar que uno de nuestros principales objetivos en relación a este tema es sensibilizar a todas aquellas personas, trabajen o no directamente con población en situación de movilidad o de migración, respecto a lo que acontece, ¿no? Un poco dimensionar la importancia de la migración en nuestro país, ya sea nosotros como migrantes, ya sea México como un país receptor, o ya sea México como un país de tránsito, como ya les señalaré algunos datos al respecto. Pero también y sobre todo es que, independientemente que trabajen o no, puedan sensibilizarse y reconocer la importancia de trabajar el tema de la salud mental con la población migrante. Y en ese sentido, no importa que sean profesionales o no de la salud mental, o sus mismos colaboradores no sean profesionales de la salud mental, poder transmitir y sensibilizar al respecto, ¿no? A lo largo de ya un tiempo, pues se ha generado mucho material, y en particular tanto como para población adulta, pero también para niñas, niños y adolescentes migrantes. Bueno, sin más, voy a compartirles la presentación. Y me gustaría... Ahí se ve perfecto. Sí, perfecto. Voy a compartirles un video de 4 minutos, un poco
tratar de ilustrar la situación y de ahí arrancaremos a hablar sobre el tema. Sí, a ver si se escucha y si no hay subtítulos. Ahorita vamos a traerle la ambulancia. ¿Puedes tomar asiento por ahorita? ¿Sí? ¿Quieres tomar asiento por ahorita? ¿Puedes? Vamos a poner aquí. Esta la ambulancia. Significa que se pagaron. No es gratis para cruzar. ¿Ves? Todo eso. Y hay gente que dice que una persona cuesta como 2,000, 3,000. Mira, 2,000 ahí, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. En un día pueden llegar como 1,000,000 de cartel. Muy bien. Justamente esto retrata un poco la situación cotidiana, en este caso ya cruzando la frontera norte de nuestro país y en Estados Unidos, pero bueno, es una misma situación que se enfrenta también en la frontera sur o mismo en la situación de tránsito de muchos migrantes, ¿no? Todas las vicisitudes, dificultades, situaciones muy lastimosas que viven diariamente los distintos migrantes en el país. Pero, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a migración? ¿No? En términos generales, pues bueno, la migración va a ser el traslado
de una población o de una persona de un lugar a otro, ya sea cruzando las fronteras internas de una propia entidad federativa, incluso de algún municipio, o bien ya sea cruzando fronteras internacionales, ¿no? Entonces, entender que la migración es el cambiar de residencia en la que habitualmente estábamos a otra, ¿no? En términos generales, esto es migración. Y entonces implica también que hay un carácter idealmente voluntario, a veces no lo es cuando hablamos de migración forzada, y que tiene una característica de más o menos que es relativamente permanente, ¿no? Es importante entender que la migración es un derecho humano y por lo tanto la migración no es un delito, ¿no? Y ahí, bueno, podemos a partir de este concepto general de migración distinguir que puede haber distintos tipos de migración, como la migración interna, que es la que le mencionaba, que se da entre distintas entidades federativas, en el caso de nuestro país, o podemos hablar también de migración irregular, que es aquel movimiento de personas que se da al margen de los procedimientos establecidos. Pero la migración es irregular, ¿no? O indocumentada, pero la migración no podemos hablar de que las personas migrantes son ilegales, ¿no? La situación es indocumentada o irregular, es muy importante que podamos registrar eso, porque se puede entender como un tono despectivo, aunque lo usemos coloquialmente, entonces es importante que podamos registrar y guardar que hablamos de migrantes indocumentados en todo caso. Y bueno, por otra parte también podemos hablar de la migración forzada, cuando hay un movimiento de la población, usualmente de gran escala, como puede ser el caso de las caravanas migrantes, que seguramente habrán escuchado en las noticias, y que, bueno, tiene que ver con un carácter involuntario, ¿no? O sea, esta población que es desplazada, en el caso de la migración internacional, de centroamericanos que cruzan hacia nuestro país de forma transitoria y que están huyendo de situaciones de extrema violencia, ¿no? Por parte de paramilitares o de las mismas pandillas conocidas como maras, y que se ven obligadas a salir de su lugar de origen. También la migración forzada puede ser por alguna catástrofe natural y que existe este desplazamiento de población. Bueno, cuando hablamos del migrante, bueno, idealmente, como les decía, es toda una persona que puede decidir, en teoría libremente y por razones de conveniencia, trasladarse a otro lugar. Y de ahí, dentro de los migrantes, podemos mencionar múltiples, ¿no? Aquel migrante, como decíamos, que ingresa de forma indocumentada a un país, o un migrante irregular, sería otra forma de mencionarlo. Un migrante documentado, que bueno, en el caso contrario, pues será aquel que entra con documentos, en el caso de cruzar a Estados Unidos con su visa, o en el caso de algunos países personas migrantes que ingresan a nuestro país, igualmente que entran con la documentación requerida por las autoridades de nuestro país, ¿no? Pero también va a haber otro tipo de migrantes, el migrante económico, que migra para mejorar obviamente las condiciones de vida. El migrante calificado es que tiene alguna preparación específica y que se inserta usualmente de manera documentada en un país de destino. Bien. Y también podemos diferenciar, como les decía a un inicio, aquellos migrantes que son niñas, niños y adolescentes, que bueno, serán aquellos personas que son menores de 18 años de edad y que se encuentran fuera de su país de origen, o aquel migrante interno, niña, niño y adolescente que está fuera de su entidad de donde nació. Va a haber niñas, niños y adolescentes separados de sus familias y niñas, niños y adolescentes que no acompañados, que este número, como vimos en el video, creció de manera importante por la idea y la política un poco a partir de la entrada del presidente Biden de Estados Unidos, de que la política es de reunificación familiar, y entonces en esta idea, que es un poco fantasiosa, ya veremos por qué,
pues un gran número de niñas, niños y adolescentes cruzan por nuestro país con destino hacia Estados Unidos para poder, ya sea reunirse con sus familias, que es una de las motivaciones que ahora veremos, o directamente para hacer vida propia, ¿no? Que los mandan sus padres o sus familias de Centroamérica hacia Estados Unidos. Es muy importante también entender que la migración es un proceso dinámico. No necesariamente estamos hablando de que una persona va a migrar solamente hacia el extranjero. Por ejemplo, de mexicanos que podemos migrar hacia Estados Unidos o de centroamericanos que van directamente hacia Estados Unidos. La migración, como sabemos, es dinámica en el sentido de que una persona que reside en una entidad federativa, ¿no? Digamos, en este ejemplo que estoy colocando acá, alguien que migra del estado de Oaxaca, que puede migrar hacia Baja California o hacia Sonora, Sinaloa, a trabajar en los campos agrícolas, de pronto puede regresar a su lugar de origen cuando termina el trabajo temporal y después toma la decisión de migrar hacia los Estados Unidos, ¿no? O en el caso de la población centroamericana, por ejemplo, aquellos migrantes que nacieron en El Salvador y que se van a trabajar a la parte de Guatemala, y de Guatemala, después de trabajar un tiempo, de juntar algo de dinero, se cruzan hacia México, en la parte de la frontera con Chiapas, y de Chiapas se pueden quedar a trabajar un tiempo ahí, pueden moverse a otro estado de la República, y de ahí trabajar un tiempo más, y después migrar hacia los Estados Unidos, o bien pueden tomar la decisión, ya sea de quedarse en México, o si es un paso antes, decidir quedarse en Guatemala, ¿no? Entonces es un proceso muy dinámico y no necesariamente rígido, y se va a dar en un tiempo, digamos, prolongado, ¿no? Digo, si me quedo a vivir en otra entidad federativa, pues puedo quedarme ahí varios meses o incluso hasta años, y después tomar la decisión de migrar hacia los Estados Unidos. Entonces entendamos que México se vuelve un lugar de origen, de tránsito y destino. Bien, entonces la migración es algo que es parte, digamos, inclusive históricamente del ser humano. Todo, o sea, el mundo se pobló justamente a partir de la migración, y es un proceso que no se ha detenido. Más bien, es importante que aprendamos a convivir con esto y se generen políticas en este sentido que favorezcan procesos migratorios un poco más saludables, digamos. Eso es a lo que apostaríamos. Si ven rápidamente, de manera nada más ilustrativa, que en la gráfica que está del lado izquierdo, ahí inicia en 1992 esta gráfica, estamos hablando que en esa época había 150 millones de personas, ¿no? Y como ven, la tendencia es a la alta, o sea, la migración a lo largo de la historia no se ha detenido, ¿no? Al día de hoy, pues hay 280 de millones de personas que han migrado, es decir, personas que están residiendo en X o Y país, pero que nacieron en otro lugar. Y bueno, sin duda alguna, como imaginarán, el país por excelencia receptor de personas migrantes es Estados Unidos, con poco más de 50 millones de personas que están viviendo en Estados Unidos y que nacieron en otro lugar. Después le sigue Alemania, Arabia Saudita y demás. Y por ahí abajito, bueno, muy abajo está México, que tiene 1.2 millones de extranjeros viviendo en nuestro país, ¿no? Bueno, como vemos, México es, ¿no?, después de la India, el país que más mexicanos tienen viviendo en el extranjero, ¿no? En primer lugar está India con 17 millones, y luego México
con 11.8 de millones de mexicanos que viven en el extranjero. Y de estos, pues imaginarán que 10.9 millones están en Estados Unidos, ¿no? Los estadounidenses tienen ahí un dato interesante porque ahí rastrean aquellos mexicanos o de origen mexicano que aunque hayan nacido allá, pues tienen este origen, y si nos vamos a ese número son 36 millones de mexicanos, ¿no? O sea, o personas de origen mexicano, ¿no? Y aquí este dato que contrasta, que son 1.2 millones de extranjeros que viven en México. Es decir, alrededor del 1% de nuestra población, de los 128 millones que somos, pues solo 1.2 son extranjeros. Lo que ratifica esto es que México es un país de tránsito. Y esto también ayuda a desmitificar, ¿no?, que las personas, por ejemplo, en el caso de las caravanas migrantes o este desplazamiento de población, pretendían quedarse en México, ¿no? Que eso lo que generó en muchas situaciones, pues fueron casos de xenofobia, ¿no? Bueno, de discriminación, ¿no? Y causó una actitud general de rechazo hacia las personas migrantes que venían de Centroamérica, pero bueno, pues no es así, porque México solamente es una situación de tránsito. Bien. Y de hecho, en esta gráfica que está del lado derecho, en la parte de abajo, que tiene que ver con los refugiados en el país, pues en realidad tuvo un pico muy alto, pero fueron cerca de 346,000 personas, pero eso fue en los años 80, ¿no? Muchos derivados de personas que huían de la guerra, ¿no? O en los años 70, como está por acá, entre los 70 y los principios de los 80, migrantes que huían de las dictaduras que ocurrían en Sudamérica. Pero si ven, a lo largo del 2000 al 2020, pues en realidad es muy, muy poco, ¿no? Son 45,500 solicitudes de refugiados que hay en México, ¿no? Entonces, bueno, pero sí vemos aquí en este número que les estoy señalando del lado izquierdo, migrantes en tránsito, hay alrededor de 300,000 a 500,000 personas que transitan por nuestro país al año. Y pues repatriadas, es decir, que son, digamos, que regresan a su país, digamos, pues, repatriadas por el gobierno, son cerca de 200,000. Y aquí hay un dato interesante, que eso habla más bien de la población mexicana que se encuentra en situación de desplazamiento forzado, que son 11,500, ¿no? Bueno, obviamente estos números son calculados porque pues no hay cifras, digamos, exactas en este sentido, pues ya que están justamente, es muy difícil registrar el dato y no es que una persona que está transitando de forma indocumentada por nuestro país pues vaya a acercarse a las autoridades migratorias para decir que está solamente de tránsito, ¿no? Es sin sentido. Y lo mismo, resaltando otra vez la importancia de los niños y adolescentes, imaginen ustedes que solamente el Instituto Nacional de Migración pues presentó a 22,174 niñas, niños y adolescentes, que son los que alcanzó a registrar, o sea, a detener, digamos, y para después su repatriación o deportación, ¿no? Según sea el caso. Y que es un número importante, pero a ese número habría que sumar los que no están registrados. ¿Y de dónde son? Pues son justamente estos niños que vienen de Honduras, de Guatemala y El Salvador fundamentalmente, ¿no? Niños que se aventuran a cruzar la frontera sur del país y de forma muy arriesgada, ¿no? ¿Qué es lo que los motiva? Pues buscan la reunificación familiar, buscan huir de la violencia, ¿no? Ya sea familiar o sea una violencia social o sistemática por parte de todo el contexto. Igualmente buscan mejorar su situación
económica, dado que en el origen no existe, y que no hay no hay oportunidades, ¿no? Ni escolares, ni de trabajo, y eso invita pues a salir del país, ¿no? Y por otro lado podemos encontrar también que existen unos fuertes antecedentes migratorios familiares y esto que se ha vuelto una cultura de la migración, ¿no? Si vemos un poquito más a detalle esto, entonces la migración irregular, que es la que hablamos, la migración indocumentada, va a estar influenciada por por estas esferas en el ámbito político, económico, social, medioambiental y cultural, ¿no? En el político tiene que ver la violencia y la corrupción, en el económico la falta de trabajo, los bajos salarios, ¿no? La falta de oportunidades de desarrollo, en lo social la violencia sistemática, ¿no? Pocas oportunidades de estudio, a veces incluso las identificaciones de las elecciones erótico-afectivas pueden influir, cuestiones de género, diversidad, o la parte de la comunidad pueden ser situaciones de mucha presión que obligan a la persona a dejar su lugar de origen. O la parte medioambiental que tiene que ver con lo que les decía, con los desastres naturales, con la pobreza o con la parte de la sequía, por ejemplo, ¿no? Igualmente, en la parte cultural va a haber elementos que contribuyen a generar este tipo de migración irregular e indocumentada. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó ahorita en torno a partir de la pandemia? Bueno, previamente, como nosotros vimos y vivimos esta situación con la entrada de Trump al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que en este periodo de 2017 a 2020, pues vimos un endurecimiento de las políticas migratorias, que fue incluso, quizás recordarán, la parte de la amenaza del cierre de las fronteras y el condicionamiento al gobierno de México de que tenía que ejercer acciones para frenar el desplazamiento de la población centroamericana hacia los Estados Unidos, ¿no? Que fue ahí una crítica ruda por el papel que estaba ejerciendo ahí la Guardia Nacional en la frontera sur para detener el flujo de personas migrantes, ¿no? Pero bueno, como esta parte de mucha de nuestra economía está en función de las relaciones con los Estados Unidos, bueno, tuvo que haber ahí una negociación, ¿no? Entonces hubo un endurecimiento de la política migratoria y sin embargo no se detuvo la migración. Digamos, se frenó un poco el avance, pero la migración continúa existiendo. Incluso, pues a pesar del muro que propuso, etcétera, pues las personas seguirían cruzando, ¿no? Pero claro, ¿qué implica que las políticas sean más duras en relación a la población migrante? Pues implica que el crimen organizado, ¿no? Aumente su cuota por traslado, ¿no? Y aumenta el peligro para las personas que están transitando por nuestro país, ¿no? Y bueno, en 2020, a partir de la pandemia, ocurrió una repatriación masiva y silenciosa, tanto en México como en Estados Unidos, y hubo una crisis, la crisis global, como sabemos, y los albergues que reciben a las personas, ya sea algunos de los albergues oficiales o algunos centros de acogida, pues se quedaron sin personal, ¿no? Dada la situación de la pandemia. Y en el caso de la población de niños y adolescentes, pues se incrementó la vulnerabilidad, ¿no? Aumentó la xenofobia, tanto en México como en Estados Unidos, con la idea de que las personas extranjeras traían el virus, ¿no? Lo cual, pues como sabemos, es un absurdo, ¿no? Esta situación, ¿no?
Y por otro lado, ¿no? Los migrantes que regresaban o que fueron repatriados o deportados a sus lugares de origen, igualmente sufrían una doble discriminación al ser señalados por sus compatriotas de que traían el virus proveniente de México o de Estados Unidos, ¿no? Esto, ¿no? Derivado de la crisis y el aumento de las dificultades económicas, pues aumentó la violencia y la muerte de familiares, ¿no? Y, como imaginarán, pues también la parte de la atención de la salud mental, pues se vio mermada. Pero bueno, a partir de 2021, con la llegada de Biden a los Estados Unidos, ¿no? Pues se gestó esta idea fantasiosa de que ya se acababa el periodo de Trump, entraba Biden y se iban a abrir las fronteras en los Estados Unidos para que todos los migrantes pudieran entrar. Lo cual, pues, no es del todo cierto. Sí hay una política en la parte de Estados Unidos, con el nuevo gobierno, de la reunificación familiar, por eso todo este desplazamiento, sobre todo de niñas, niños y adolescentes, pero los procesos migratorios pues siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, no hay una mayor deportación, pero sí existen fuertes controles migratorios que frenan el paso de las personas. Pero bueno, en esta idea lo que ocurrió es que muchas familias, o migrantes solos, pues se incrementó la migración, lo cual pues aumentó que en la parte de la frontera sur, tanto en la frontera norte, se generaran grandes conglomerados de migrantes esperando cruzar a los Estados Unidos, algunos solicitando refugio, ¿no? Entonces, pues la realidad nos está mostrando que los migrantes quedaron atrapados entre estas dos fronteras, la frontera norte y la frontera sur de nuestro país. Y bueno, ¿qué hemos observado en 2021? Pues no solo hemos visto, ¿no?, la muerte de los padres y de familiares, resultados específicamente por las situaciones por la situación del COVID, ¿no? Vemos que esta vulnerabilidad, vemos violaciones, ¿no?, a las personas, no necesariamente mujeres, también chicos. Vemos una alta presencia de personas, sobre todo jóvenes, que pertenecieron a pandillas y que están huyendo de esa situación, en el caso de la población centroamericana, y vemos pues esta violencia sistémica de las que le hablaba hace un momento, ¿no? También vemos justamente, ¿no?, un consumo de sustancias importantes. Es casi una regla, ¿no? No es en el ánimo generar un prejuicio, pero sí es muy alto el consumo de sustancias, ¿no? Ahorita les daré algunos datos. Vemos lo que hemos visto y se ha podido registrar, tanto con algunas encuestas que hemos realizado como algunos informes que elaboran los mismos albergues, pues hay una coincidencia en la presencia de trastornos depresivos, en trastornos de ansiedad y trastornos de estrés postraumático. Entonces, ¿a qué se enfrentan los migrantes? ¿No? A sufrir accidentes, asfixia, deshidratación, heridas, a ser enganchados por las redes del crimen organizado, a ser sometidos a explotación sexual o laboral, a sufrir maltrato emocional en el momento de la repatriación o de la deportación, a perder la vida en el momento del tránsito y del cruce, y sin duda alguna, bueno, esto deriva en problemas de su salud mental, ¿no? Entonces, es entender que los migrantes se encuentran en un estado permanente de violación de derechos. Algunos de los signos y síntomas más frecuentes que podemos identificar tienen que ver con la tristeza, el llanto, el nerviosismo, el enojo, la inatención, y algunos somáticos como dolores diversos, fatiga,
e insomnio. Aquí algunos datos de los que le mencionaba, de algunas encuestas que se realizaron en algunos albergues. Si bien hay una sensación de tranquilidad por estar en un sitio seguro, aún así podemos encontrar, ¿no?, que el 31% de los entrevistados presenta depresión, ¿no?, tiene algunos sentimientos de esperanza, ¿no?, tristeza un 2% y preocupación un 9%, ¿no? Y bueno, ya un poco más específico de la encuesta que se realizó, se logró detectar que cerca del 28% presenta trastorno depresivo mayor, un 10% trastorno depresivo recidivante. Encontramos también el riesgo suicida actual en un 13%, distimia en un 7%, ¿no?, estrés postraumático, como señalaba, en un 11%. Hay abuso de alcohol y dependencia de sustancias de forma sumada de cerca del 15%, ansiedad generalizada, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y trastorno adaptativo, ¿no? Es un poco de la situación que encontramos en los albergues con los que trabajamos. Bueno, pero entonces en el contexto actual, ¿qué es lo que podemos hacer? Una parte importante, pues, es la vinculación entre las instituciones, tanto en las organizaciones de acogida, que los albergues y los centros de atención para personas migrantes, ¿no?, entre las organizaciones, el gobierno, el sector salud, SEGOV, y otras instituciones del gobierno, así como redes de organizaciones y especialistas en salud mental, y este vínculo también con las universidades y los organismos internacionales. Es algo que ya se ha venido trabajando, pero bueno, no está de más destacarlo, porque justamente es ahí donde nos podemos ir vinculando y acercando cuando ustedes se enfrenten en una situación donde tengan que trabajar o atender a personas que se encuentran en una situación de migración, ¿no? Y bueno, también ahí aprendimos justamente durante la pandemia que, pues bueno, podemos utilizar de estas nuevas herramientas tecnológicas, ¿no?, sacarles mayor provecho, como lo estamos haciendo justo en este momento, y poder hacer acciones coordinadas para la atención de la salud mental de la población migrante, ¿no? Y para muestra un botón, este es un ejemplo de una intervención coordinada con niños y adolescentes. Hay un albergue, nos contactó directamente y con unos chicos que tenían ahí problemas dentro del albergue. El albergue no contaba con personal ni psiquiátrico ni psicológico para atender o saber qué es lo que estaba pasando. Y entonces ahí se hizo una atención con un vínculo con una organización que estaba trabajando, en este caso, en la frontera sur, y se solicitó a través del área de telemedicina una valoración psiquiátrica, en este caso con el psiquiátrico infantil, y de ahí se determinó un plan de acción, tanto para los niños, en este caso, y un plan de coordinación con la organización que estaba allá y con el albergue para poder darles una atención adecuada en materia de salud mental. Bueno, entonces, finalmente, algunas recomendaciones al trabajar con población migrante. Bueno, es informarse sobre el tema de la salud mental y migración, darse unos minutos para conocer su historia, ¿no?, sobre todo acentuando esta parte de dónde viene y hacia dónde va, y poder de ahí generar esta parte que es fundamental en el área de la salud, que es la empatía, ¿no? Procurar usar un lenguaje neutro y sin regionalismos. Pues, nosotros tenemos nuestros propios forma de hablar, o incluso por
por zona, pero al momento de hablar con una persona que viene de otro lugar, pues lo ideal es tratar de usar un lenguaje neutro y sin regionalismos y tratar un poco de también tener esta parte empática, ¿no? Y bueno, a veces resulta necesario utilizar algún interlocutor para facilitar la comunicación y poder darnos a entender o entender lo que la persona nos está diciendo por la forma en que habla y a lo que se refiere, ¿no? O incluso a veces por su propia como visión y cuestión cultural, que ayudarla a entender pues puede favorecernos en poder trabajar de una manera mucho más adecuada con la persona, ¿no? En materia de salud mental es importante considerar que la persona está en constante movimiento y que es necesario hacer una intervención con un enfoque breve, ¿no? Porque la persona está en constante movimiento y hoy la vemos y quizá mañana no. Con suerte la podremos ver una semana o 15 días y quizás hasta un mes, pero fuera de eso es muy difícil que quizá podamos volverlos a ver, ¿no? Y en el caso cuando se da atención psiquiátrica es darle alternativas en el caso de la medicación para que puedan encontrarlas si es que van a los Estados Unidos, que resulta muy difícil, o a veces que se puedan llevar una dosis importante de aquí y la puedan cruzar, ¿no? Es muy difícil decirle a la persona, no, pues es que no cruces o detener ese proceso, es algo que no nos corresponde y es muy difícil que lo haga, ¿no? Entonces pensemos en que la persona va a continuar su viaje, pero podemos dotarle en la medida de lo posible de más herramientas para que pueda realizar un tránsito y un cruce seguro, ¿no? Demos también, brindemos distintas opciones de atención a lo largo de la ruta migratoria en los distintos lugares por los que va a cruzar o incluso a los Estados Unidos. Para eso existen algunos directorios mismos que tienen ahí la parte de la Secretaría de Salud y el mismo el SAP, los servicios de atención psiquiátrica, cuentan con un directorio amplio donde pueden recibir atención. Es muy importante que cuando escuchemos estas historias, pues trabajemos en el autocuidado, dado que son historias muy difíciles y muy desgarradoras, y nosotros mismos pues hagamos uso de las propias opciones de salud mental para cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Y bueno, en una parte técnica, cuando se da una cuestión a distancia, pues contar con las tecnologías adecuadas para poder brindar atención. Bien. Esto sería, hasta aquí mi intervención. Quedo atento si hay algunas dudas o algunos comentarios. Muchas gracias, Aldo. Justo, bueno, nosotros habíamos estado haciendo muchos comentarios aquí, porque dentro de nuestro trabajo en salud mental creo que es una instancia muy compleja. O sea, me ha tocado también trabajar a veces, me tocó trabajar a mí, más que trabajar, me tocó estar en una intervención en la ventanilla de salud de un consulado americano. Y veíamos a personas que ya estaban de aquel lado, que ya estaban trabajando, pero salud mental estaba muy lejos de estar bien, ¿no? En las consecuencias de haber cruzado a veces más de una vez, las consecuencias a mí me pasaba mucho el observar que tenían necesidades de salud, más allá de que tenían necesidades de salud mental, pero la imposibilidad de buscar ayuda era otra causa de ansiedad, ¿no? O sea, ellos no pueden salir a buscar ayuda por el temor a ser deportados, más ante esta historia que es como una especie de percepción de violencia que hay en contra de ellos. No sabemos exactamente si va a ocurrir, pero si les ocurre, seguramente van a ver destruidas sus familias en un par de días, ¿no? Entonces, ante esta perspectiva, yo tenía casos de personas que no acudían con el brazo roto, que no acudían a solicitar ayuda, ¿no? Y esto ha ido mejorando con el programa de Ventanilla de Salud, que es un programa que está en todos los consulados de México, pero pues no tenemos tantos, ¿no? O sea, de repente dices, sí, tenemos más de 50, ¿no? Ventanilla de Salud. Pues también tenemos más de 50 millones, ¿no? O sea, bueno, tenemos 10 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. 50 ventanillas para 10 millones es nada. Misma historia aquí, ¿no? O sea, yo trabajo con 343 unidades de primer nivel de atención en salud mental
que para un país de 120 millones de habitantes también es nada. Somos 4.500 psiquiatras, que para un país con estas necesidades también es nada, ¿no? Creo que hay un punto importante, ahorita que hablabas de los diferentes tipos de migración, las diferencias que hay entre unos y otros, nos abre panoramas distintos a estudiar entre cada uno de ellos. Yo particularmente, pues también soy migrante, ¿no? O sea, yo nací en Oaxaca. Entonces, ya bajo esta perspectiva, siempre decía, los oaxaqueños somos migrantes, donde sea vas a encontrar oaxaqueños. Y esta es una situación, creo que también debemos estar todos muy claros, ¿no? O sea, la migración, como bien mencionaste al inicio, no es un delito, más bien creo que es un derecho. Claro. Nosotros tenemos la opción de migrar y si construimos algo en la sociedad a la cual pertenecemos, una vez que nos convertimos en seres productivos, creo que más que un perjuicio, hacemos un beneficio a esta sociedad. Otro punto que considero así absolutamente importante es cuando tengan en sus manos la oportunidad de trabajar con una persona en condición de migración, como bien mencionabas, piensen que probablemente no lo van a volver a ver, entonces denle todo lo que necesiten en ese momento. O sea, es importante porque es muy probable que esta persona sea una de las, no sé, de las pocas veces que llega a estar en contacto con personal de salud, ¿no? Y sí, creo que un punto es, si ustedes llegan a estar en contacto con una persona con relación a su salud, piensen en su salud mental, porque probablemente es una situación más compleja de lo que nosotros podemos llegar a creer. No sé si igual quieres comentar algo. Sí, sin duda, la verdad es que comentábamos la importancia de tratar este tema que incluso hasta cierto punto se ha invisibilizado, porque estas personas que están transitando, ya sea de manera legal o ilegal, que toman México como tránsito, pues muchas veces sus derechos son invisibilizados. Y pues esto implica también pues una negación de cuestiones de salud, y la salud mental pienso que es un tema que de por sí en México tiene que tomar un papel muy importante, porque estamos teniendo hoy en día muchas necesidades de atención de salud mental a la población en general, pero la focalización a este tipo de grupos vulnerables en donde realmente es necesaria la atención más integral, la verdad es que creo que desde nosotros lo único que queda es agradecer primero este esfuerzo que ustedes están realizando para poder abonar a mejorar la calidad de vida de estas personas que, si bien están en una condición en donde muchos de sus derechos, repito, están siendo violentados, pues poder tener una atención mucho más integral. Igual les invito a que si alguien tiene algo, comentario alguna pregunta, nos la haga llegar al chat. Hay otro punto que a mí me parece muy importante y creo que vale la pena, y esto te lo voy a plantear más como pregunta. Yo sé que el problema con los adultos ha sido muy importante, pero ¿qué podemos esperar en las consecuencias de como mencionabas, ¿no? Una población menor, de menores de edad, en creciente aumento para las condiciones de salud mental cuando ellos se vuelvan adultos, ¿no? Romper con nuestro adultocentrismo es difícil, pero pues es que también a veces no sabemos cuáles van a ser las consecuencias en 20 años de esta generación migrante. No sé si quieras comentarnos qué podemos esperar o hacia dónde tenemos que cambiar nuestra perspectiva ante eso. Claro, sí, ahí es un tema crucial, porque vemos estas infancias ahí, es muy fuerte, pero así parece, ¿no? Como estas infancias fracturadas, ¿no? O vemos a estos adolescentes, ¿no? Que pueden incluso tener 12, 13 años, pero que tienen una visión de adultos, ¿no? No se asumen como adolescentes, se asumen como adultos y viven como adultos, digamos, en los sí. niños, ¿no? Y eso, pues, bueno, eso es muy lamentable, ¿no? Para su desarrollo. Sí, sin duda. Tenemos dos comentarios en el chat. Aurora Cuevas nos dice: una verdad que no queremos ver, los niños son una llave, una puerta de entrada o la seguridad para que un adulto avance. Implica esclavizar o vivir a cuesta de los niños. También nos comenta la psiquiatra Alicia Hortensia, dice: muchas gracias, es preocupante que los niños se encuentren en una situación de inmigración. Sí, y justo este tipo de lo que vimos, ¿no? Que a pesar de que la pandemia se va frenando, las consecuencias económicas no. Eso no parece.
Claro. Y ahí entonces pues vemos justamente pues el aumento de la migración, y en estas ideas de que las fronteras se van a abrir para los niños y adolescentes, pues un aumento feroz, ¿no? de la migración de los niños y adolescentes, ¿no? Sí. Pues sí, tenemos la verdad varias felicitaciones. La licenciada Fabiola Esperanza dice muchas gracias, excelente ponencia. La doctora Elizabeth Guadalupe, felicidades por su tema. El doctor Raúl Ramos, excelente tema. Nos dice Nancy Mendoza, los niños y las mujeres embarazadas migrantes, otro gran tema. Sí, no sé si igual sobre este punto, pues, hemos estudiado bastante sobre salud mental en las mujeres embarazadas, o sea, las consecuencias para el binomio. Pero yo creo que las consecuencias para el binomio en esta condición de manera particular, creo que se convierten en un reto, ¿no, Aldo? Claro, sí. Por un lado está esta parte, esta esperanza, por un lado la parte esperanzadora de brindar al hijo que va a nacer un escenario distinto, ¿no? Al huir de toda de la precariedad, de la violencia, se vuelve un motor muy importante para la madre para irse y moverse, ¿no? En el otro extremo, a veces muy pues lamentable, pues cuando ocurren violaciones al camino y pues genera ya en esta justamente, ¿no? En esta diada madre-hijo, pues, ¿no? Y de las mujeres que toman la decisión de continuar el embarazo, ¿no? A veces incluso por sus propios usos y costumbres o creencias, pues bueno, que crea, como sabemos o imaginamos, una relación pues, muy conflictiva a lo largo de la vida de ambos, ¿no? Y sí, bueno, por eso, y en este ejemplo justo es un ejemplo muy ilustrativo de esta parte del embarazo, pues es este dato que les daba, ¿no? O sea, a pesar de que hay cerca de 11 millones de mexicanos en los Estados Unidos, hay 36 millones de origen mexicano, es decir, gran parte de ese número son mujeres mexicanas que iban embarazadas y que decidieron que su hijo naciera en otro lugar, ¿no? Que se vieron obligadas insisto, por cuestiones económicas o a veces por situaciones de violencia, a dejar el país, ¿no? Igual, digo, es un reto para nuestro sistema de salud porque ya en algún momento se había contemplado el hecho de que también México tiene una obligación de responder a los problemas de salud de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Digo, lo hizo cuando les dio el derecho al voto, entonces también debería cumplir con los derechos a la salud, ¿no? Creo que es un punto importante que se puede dialogar en el terreno de las relaciones internacionales porque no es tan sencillo. Se había planteado la posibilidad de tener atención primaria en Estados Unidos como en estos grupos, ¿no? Y de ahí surgieron en realidad las ventanillas de salud. Pero no es una cosa tan sencilla, no es una situación muy importante. En uno de los comentarios mencionaba que estos conocimientos servían para abrir el corazón. A veces me gusta romper un poco el romanticismo de este trabajo. Creo que la parte de nuestra empatía es la parte de convertirnos en dignos representantes, servidores públicos. No es exclusivamente no solo es una actitud, no solo es una decisión, no solo es ser buena persona, es hacer lo que nos toca. Y esto a veces es muy complejo. O sea, cuando cuando estás trabajando con personas en condiciones de pues cualquier carácter, sea una discapacidad psicosocial, una minoría sexual, una minoría étnica o las personas en condición de migración, es cuando más integral tienes que ser. Es cuando más tienes que ver a la persona sobre las condiciones. No hay ninguna condición que determine a la persona. Si nosotros los que trabajamos en salud mental luchamos porque a la persona no se le llame deprimida, no se le llame, no sé, adicta, sino en condición de. Creo que con las personas en condición de migración también tenemos un reto, ¿no? Y una deuda. Es importante dignificar su condición de persona sobre cualquier condición social que implique, sea esto el estatus de legalidad que mencionabas, porque es un estatus de transición, no tienen por qué ser legales, o sea, nuestra ley lo permite, los hace legales, ¿no? O sea, pueden no tener documentos, pero su estancia en nuestro país se convierte en legal por la condición de nuestro país ante las relaciones con otros países, ¿no? Creo que esto nos da una oportunidad de reflexión
ante nuestra posición con las personas en condición de migración. Menciona la licenciada Fabiola Esperanza que ante todo los migrantes son personas y como todos merecen respeto y ayuda en todos los contextos. Además cuentan con derechos que se deben hacer valer y yo creo que ahí retomo este punto, ¿no? Los derechos humanos, nuestro país de manera particular y no exclusivamente, porque luego de repente me he topado con personas que dicen, es que México quiere quedar bien con otros países, por eso firma tantas convenciones. No, firma tantas convenciones porque es un país donde existen muchas más libertades de las que nosotros queremos entender. Sé que no somos el país más desarrollado de la América Latina, pero sí somos el país más pegado al país más desarrollado de este continente. Entonces, el tránsito por nuestro país es va a ser cada día más grande. Pero también me toca trabajar en estas experiencias que he tenido con la frontera norte, pero también me ha tocado trabajar con Centroamérica, porque si nosotros no tenemos psiquiatras ni servicios de salud mental, está Centroamérica, que tiene más necesidades, más pobreza, más violencia, y a veces es muy sencillo, ¿no? Pensar qué respuesta puede tener nuestro país ante una crisis internacional como la que ocurre en Honduras o en El Salvador. Creo que nuestra posición termina siendo esto, ¿no? O sea, probablemente no estábamos preparados para recibir esta demanda de servicios de atención en salud y salud mental que se aunó a una pandemia. Entonces, ahorita de repente nuestra frontera sur, que a veces permanece un poco invisibilizada porque simple y sencillamente, pues por puro tamaño, ¿no? O sea, en el norte tenemos una de las fronteras más grandes del mundo. En el sur tenemos una de las fronteras más complicadas del mundo, porque ni siquiera hay una frontera propiamente, ¿no? O sea, hay un puente y mucha agua. Entonces, ante esta perspectiva, creo que necesitamos hablar más de este tema. No sé si haya alguien más que quiera comentar algo, pero de manera particular, una vez más, Aldo, muchas gracias. Creo que desde aquellos trabajos que hicimos también para el desarrollo del MHGAP, que quizás también te voy a pedir que promociones un poco. Yo he trabajado con el MHGAP pues ya prácticamente en 30, ya tenemos más de 11,000 personas capacitadas en MHGAP en esta gestión. O sea, sí ha sido un trabajo arduo. Eso no significa gran cosa, pero al menos significa 11,000 personas que pueden hablar de salud mental en nuestro país. Eso ya es una ventaja. Pero de manera particular, uno de los éxitos que me gusta pues, poner en alto es el trabajo que hicimos en conjunto, Sudimer, que hicimos la UNAM, la Secretaría de Salud, el Hospital Psiquiátrico Infantil, en el curso de MHGAP para niños, niñas y adolescentes en condición de migración. No sé si quieras comentarnos algo sobre este tema. Sí, efectivamente, justo derivado del trabajo que se hizo con la MHGAP, salió esta oportunidad de puntualizar en esta guía la parte de niñas, niños y adolescentes en situación de migración y que se ejecutó de manera muy exitosa en la frontera sur con profesionales y no profesionales de la salud mental que trabajan de forma permanente con población migrante, ¿no? Creo que ahí hay todavía mucho campo que realizar. De ahí justamente se han podido hacer este enlace que les daba en el ejemplo de poder dar atención a través de telemedicina y creo que da para mucho, ¿no? A mí sí me gustaría cerrar y destacar esto que habías comentado, que es de las, poco más de 200 personas que vi acá, que si se llevan esta idea de entender la migración, de dimensionarla, de saber la importancia que tiene, que nosotros les demos lo más que podamos, ¿no? En ese quizá único encuentro que tenemos, en esa única oportunidad que tenemos para tratarlos desde las distintas áreas en las que trabajemos a esta persona migrante, podemos cambiar el curso de cómo va a llevar su proceso migratorio y sin duda va a cambiar de manera importante su vida si logramos darles herramientas que le ayuden a cuidar y procurar su salud mental. Pues muchas gracias, Aldo. Les recuerdo que esta videoconferencia va a quedar grabada. Ahorita ya no vamos tan atrasados, todavía vamos un poco, pero
Yo espero que para unas 2 semanas o quizás a final del mes de julio ya tengamos la grabación y la edición. Te haré saber también para que la puedas promocionar a través de tu trabajo. Nosotros lo haremos también. Créanme que, digo, el Insabi es como, no sé, como es el lugar que más visito por las tardes. Lo he visitado durante un año. Entonces, de aquí nos llevamos esta información a muchos otros lugares. Tenemos 334 puntos de referencia a los que les agradezco mucho su trabajo, que son los centros de atención primaria en las adicciones, los CAPA. Son personas altamente eficientes y con una gran capacidad humana, que han podido responder. Tenemos CAPAs en Tapachula, tenemos CAPAs en Ciudad Juárez, hemos vinculado a algunos de los CAPAs de Tijuana con las organizaciones de la sociedad civil, porque a veces se convierten en una de las pocas esperanzas que tenemos de que las personas en condición de migración alcancen estos pequeños espacios para el cuidado de su salud mental. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Espero que en una siguiente ocasión podamos retomar este tema. Todavía nos quedan varios, por lo menos nos queda una fecha importante en el día de la persona en condición de migración. Entonces, probablemente ahí tengamos la oportunidad de retomar este tema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar pendientes de este punto. No sé si puedas darnos algún medio, no sé, contacto, dónde te podrían ver, seguir o contactar, por si tuvieran alguna otra interés. Claro, con todo gusto. Ya les pongo mi correo electrónico, porque incluso alguien creo que preguntaba por el documento. Con gusto me pueden escribir y les hago llegar la información. Ahí se lo puse en el chat. Muchas gracias, Aldo. Pues muchas gracias a todos.